encuentran un demonio sepultado en la Catedral de México. La noche cae sobre la Catedral Metropolitana con una lentitud extraña, casi antinatural. Millones de personas pasan frente a sus muros sin notar nada, pero hay algo en su interior que no pertenece al presente. Está oculto, sellado, olvidado a la fuerza, como si alguien se hubiera encargado de que nadie volviera a hacer las preguntas correctas. Hay secretos que no solo son peligrosos de descubrir, sino imposibles de comprender sin pagar un precio. Todo comienza en el año 1521, cuando Hernán Cortés ordena levantar la primera iglesia sobre los restos del templo de Huitzilopochtli, un lugar que había sido centro de sacrificios y misterios que los conquistadores jamás podrían comprender. Lo que parecía dominación religiosa fue un gesto que despertaría algo que permanecía oculto desde tiempos inmemoriales. Construir sobre un lugar sagrado no elimina lo que había antes, solo lo cubre, lo contiene o lo despierta. Los sacerdotes mexicas advirtieron sobre los peligros de profanar la tierra, pero sus voces fueron ahogadas por el sonido de los martillos. En 1536 se inició una obra monumental. Cada piedra colocada removía la tierra y algo intacto durante generaciones comenzaba a reaccionar. Los trabajadores sentían un frío extraño y sombras que parecían moverse detrás de ellos, un peso invisible en el pecho. Algunos decían que la tierra susurraba y que si uno se detenía a escuchar, podía oír nombres que no pertenecían a los vivos. En 1629 una inundación devastadora cubrió la ciudad. Los cimientos quedaron anegados, permitiendo que algo oculto saliera a la superficie. Fraile Tomás de Salazar y Miguel de Aviña limpiaban escombros cuando sus herramientas golpearon algo sólido. En un sarcófago de mármol blanco. Estaba intacto, silencioso, como si el tiempo no hubiera pasado sobre él. Sintieron un frío que no provenía del agua. Un peso invisible parecía observarlos. Un estremecimiento que no desaparecía ni con la luz del día. El sarcófago no tenía inscripciones, ningún nombre, ninguna fecha, ningún símbolo. Solo mármol liso, demasiado perfecto, demasiado silencioso, demasiado vacío. El superior de los frailes ordenó dejarlo donde estaba hasta que las aguas bajaran y la situación permitiera examinarlo con calma. Nadie movió el sarcófago, pero su presencia no fue ignorada. A los pasillos se volvieron más fríos, y los animales que se acercaban huían de su cercanía. La sensación de que algo dentro del sarcófago podía verlos, o incluso percibir sus pensamientos, se instaló en todos los presentes. Cuando finalmente descendieron las aguas, se decidió limpiar el sarcófago para identificar al difunto. Solo hallaron mármol liso, frío y perfecto. Durante la limpieza, el hábito de fraile Tomás apareció rasgado, no como si se hubiera enganchado, sino como si algo lo hubiera jalado desde abajo. Esa misma tarde, arquitectos inspeccionaron el sarcófago. No pudieron determinar su origen. Su nombre era Fermín de Huesca, un joven organista que se acercó impulsado por la curiosidad. Notó algo que los demás no habían considerado, en una pequeña hendidura en la tapa, apenas suficiente para mirar o introducir un objeto. Fermín se inclinó en oscuridad absoluta. Tomó un trozo de papel y lo introdujo por la hendidura. Entonces ocurrió lo imposible, un tirón firme y deliberado. Al retirarlo, los bordes estaban ennegrecidos, cortados, como quemados por una fuerza que no pertenecía al mundo material. Fermín corrió
gritando. El sacerdote supervisor decidió investigar. Se acercó con un cirio, iluminó la hendidura y se inclinó lentamente. Lo que vio lo paralizó. Retrocedió, gritó, rezó sin sentido. Esa noche, la catedral fue sellada. Exorcistas y miembros del tribunal realizaron rituales y salmos. Cuando finalmente abrieron el sarcófago, la tapa cayó con un estruendo de 1000 truenos. Algo emergió de la oscuridad, un ser informe indescriptible. Cuando la luz regresó, ya no estaba. 2 hombres yacían sin vida, sus rostros congelados en una expresión de horror absoluto. Décadas más tarde, en 1935, el sarcófago fue hallado nuevamente. Intentaron celarlo, pero la hendidura siempre se reabría, como si algo intentara salir. Una inscripción en latín citaba palabras de desolación del libro de Isaías. Nadie ha vuelto a abrirlo, pero los relatos de golpes y susurros persisten. ¿Alguna vez realmente lograron contenerlo? ¿O si nunca dejó de observar desde abajo, esperando, paciente, inmortal, maldito?